Vamos a continuar ahora, jóvenes. Ahora vamos a ver lo que se conoce como la ley de cosenos, ¿verdad? Que es la otra parte del tema de esta semana. Entonces aquí en este recuadro, si nos damos cuenta, nos presentan algunas formulitas que nos van a servir para resolver nuestros problemas. Aquí nos presentan tres fórmulas en realidad, pero casi siempre solo se usa una de ellas. Si usted aprende bien el concepto, entonces no necesita de todas de estas tres fórmulas, únicamente necesita una de ellas. Ahora vamos a ver por qué. Dicen, para un triángulo con lados ABC, ¿sí? Aquí tengo yo mi triángulo, si se dan cuenta, aquí está mi triángulo con lados ABC y ángulos opuestos alfa, que está alfa, beta y gamma respectivamente, se cumple esto. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB por coseno de gamma, B cuadrado, etc. Bueno, aquí hay una serie de fórmulas. La ley de cosenos, es importante establecer que la ley de cosenos se va a utilizar cuando se cumplen estas condiciones. ¿Cómo identificar si lo que voy a utilizar para resolver mi problema es ley de senos o ley de cosenos? Bueno, sencillo. Si en un problema a mí me dan los dos lados, ¿sí? Aquí me faltó una L. Si en un problema me dan los dos lados y el ángulo entre esos dos lados, pues automáticamente voy a usar ley de cosenos para resolver el triángulo, ¿sí? Como está en esta figurita. O si el problema da los tres lados, entonces automáticamente también voy a utilizar la ley de cosenos. ¿Listo? Entonces ahí nos damos cuenta cómo puede variar cuando voy a trabajar la ley de senos, porque la ley de senos pueden dar lados distintos, el ángulo opuesto o dos ángulos. Las únicas condiciones que a mí me puede ayudar para ver que voy a usar ley de cosenos son estas dos. Si no son estas dos las que me muestren, la que me muestran en el problema, entonces obligatoriamente necesito trabajar la ley de senos, ¿no? Pero ahorita estamos en la ley de cosenos. Bueno, entonces, estas fórmulas quieren decir lo siguiente. Si yo quiero calcular el lado C, o sea entonces la fórmula queda igualada a los otros dos lados, en el caso de A y B, que son los otros dos lados, elevados al cuadrado menos dos veces el producto de ellos dos por el coseno del ángulo entre ellos dos. Y ese proceso se repite para cada uno de los lados. Por ejemplo, si quiero calcular el lado B, entonces B al cuadrado sería los otros dos lados al cuadrado, que sería A al cuadrado, C al cuadrado, menos 2AC por el coseno del ángulo entre ellos. Lo mismo sucede para la A. Si quiero calcular A, entonces me quedaría A al cuadrado, sería igual a los otros dos lados que están acá, C cuadrado más B cuadrado, menos 2B por C por el ángulo entre ellos. Obviamente, si quiero calcular el valor, tendría que despejar y este cuadrado tendría que pasar al otro lado a radicar, ¿verdad? Es un proceso de despeje. Bueno. Para entender mejor, vamos a resolver unos problemitas, ¿no? Las fórmulas son estas. En realidad, solo hay que aprenderse una de ellas, porque el concepto, si usted se aprende bien el concepto, entonces va a poder resolver sin mayores complicaciones sus ejercicios. Bueno, dice, resuelva el triángulo donde A es igual a 2, B es igual a 3 y el ángulo gamma es igual a 60. Entonces nosotros ya sabemos cómo construir un triángulo así, ¿verdad? Voy a dibujar acá una horizontal, de ahí voy a dibujar una línea así y entonces digamos de que este es mi triángulo. Voy a marcar aquí que aquí están mis 60 grados, ¿verdad? Para iniciar, si este es gamma, porque según la información del ejercicio me está diciendo de que este es gamma, entonces si este es gamma, el opuesto que está acá enfrente tendría que ser C. Recordemos la forma de cómo estructurar los valores. Si es C, le puedo poner B acá, B, que se conoce que vale 3. Y si este es B, entonces el ángulo que está opuesto sería beta, ¿verdad? Sería beta. A este ángulo de acá sería beta. Y obviamente si este es A y A vale 2, entonces este es el ángulo alfa. ¿Ven? Ya estructuré los valores. Me daban gamma. Entonces el lado enfrente C significa que si aquí pongo A, enfrente está alfa. Y si aquí pongo B, enfrente está
beta. Listo. Y chequen la condición. Dos lados y el ángulo entre ellos. Por lo tanto, decido utilizar la ley de cosenos. ¿Cómo se resuelve? Es sumamente sencillo. Voy directo. Como tengo dos lados, directamente voy a calcular el tercer lado. ¿Cómo calculo el tercer lado? Es sencillo. El tercer lado es igual, porque es el único lado que se desconoce, es igual a los otros dos elevados al cuadrado. Significa 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Yo estoy siguiendo de una vez la fórmula que aquí me están dando, ¿sí? No voy a necesitar escribir a al cuadrado más b al cuadrado, porque puedo colocar directamente los datos. Porque el concepto me dice de que el tercer lado es igual a los otros dos lados, independientemente de quién sea. El tercer lado que no se conoce es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado. Menos 2 veces estos dos lados. O sea, el 2 y el 3, porque esto es lo que representan los dos lados. 2 y 3. Multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Y el coseno del ángulo entre ellos es 60 grados. En las fórmulas esto aparece elevado al cuadrado, pero de una vez yo lo paso al otro lado a radicar y entonces me quedaría así, ¿verdad? Y si se dan cuenta, pues ya tengo mi expresión. Como es una cuestión sumamente sencilla, ya sea lo puedo introducir a una calculadora u operar los valores que ahí se muestran. 2 al cuadrado yo sé que es 4, 3 al cuadrado yo sé que es 9, menos 2 por 2 es 4 y 4 por 3 es 12. 12 por el coseno de 60. El coseno de 60 es 0.5, si mal no estoy. Vamos a verificar, ¿sí? El coseno de 60 es 0.5. Y entonces sigo operando. 4 más 9, recordemos la jerarquía de operaciones primero. Esto es 13, menos 12 por 0.5, que es 6. Y entonces aquí me queda que C es igual a 13 menos 6, que es 7. Por lo tanto, la respuesta es de que C vale raíz de 7. Y si quiero saber cuánto es el valor aproximado, entonces me va a quedar 2.65. Ahí estamos, ¿verdad? Acabamos de calcular el lado C. No hubo tanto problema porque media vez yo logré identificar los otros dos lados. Esos se elevan al cuadrado menos el doble de la multiplicación de esos dos lados por el coseno de este ángulo. O sea, todo se centra acá. Todo se centra allí, ¿verdad? Es muy sencillo de entender. No hay necesidad de colocar las variables porque desde acá yo me puedo dar cuenta cómo se trabajaría. Bueno, si se dan cuenta, allí yo ya tengo el valor de C. El problema ahora es calcular uno de estos ángulos. Media vez yo ya tengo los tres lados y tengo un ángulo, pues aquí yo ya decido si seguir trabajando con ley de cosenos o trabajar con ley de senos, porque ya tengo tres lados y un ángulo, entonces ya podría trabajar con la ley de senos. Lo ideal sería trabajar con la ley de senos, porque sería mucho más sencillo. Pero como estamos practicando la ley de cosenos, entonces vamos a trabajar la ley de cosenos. Ahora, voy a calcular el ángulo alfa, ¿de acuerdo? Voy a calcular el ángulo alfa. ¿Cómo calculo el ángulo alfa? Sencillo, mire pues, es muy sencillo. Voy a armar una estructura similar a esto, ¿sí? Una estructura similar a esto que involucre el ángulo alfa. Si quiero armar una estructura similar a eso, entonces uso esta información que está aquí. Y voy a decir que a al cuadrado, si quieren coloco acá, o sea, a al cuadrado es igual a los otros dos lados al cuadrado, o sea, c al cuadrado más b al cuadrado, c al cuadrado más b al cuadrado, menos 2 veces bc. Aquí de repente el orden alfabético es necesario, es menos 2bc por el coseno del ángulo entre ellos. Estoy trabajando estos. El ángulo entre ellos es
alfa. ¿Ven? Esta es la expresión que a mí me puede servir para calcular eso. El ángulo entre ellos es alfa. Bueno, entonces puedo introducir los valores al cuadrado porque como ya tengo todos los datos, puedo introducir los valores. Sería 2 elevado al cuadrado. C yo ya sé que vale raíz de 7. ¿Sí? Vale raíz de 7 elevado al cuadrado más B, donde yo sé que vale 3. Entonces lo elevo al cuadrado. 3 al cuadrado menos 2 multiplicado por B, donde B yo ya sé que vale, chequen, sigue valiendo 3. B sigue valiendo 3. Y C sigue valiendo raíz de 7. Por el coseno del ángulo. Vean toda esta expresión. Todos los valores son conocidos. El único valor desconocido es el ángulo alfa. Entonces se puede resolver porque eso es una ecuación. Opero 2 al cuadrado es 4. Raíz de 7 al cuadrado cancela el radical y solo queda 7. 3 al cuadrado es 9. Menos 2 por 3 que es 6. 6 por raíz de 7 que no lo puedo operar porque la raíz de 7 es irracional. Por el coseno del ángulo. 4 sigue quedando como 4. 7 más 9 es 16. 16 menos 6 raíz de 7 por el coseno del ángulo. Si quieren, hago la transposición de términos. Como esta es la variable, aquí está la incógnita. Todo el término, como es una sola cosa, todo el término pasa a este lado a restar. Bueno, está restando, pasa a sumar. Me quedaría 6 raíz de 7 por el coseno de alfa, que es igual, el 16 se queda en su lugar, el 4 que está sumando pasa a restar y me queda así. Y esto me queda 6 raíz de 7 por el coseno de alfa es igual a 16 menos 4 que es 12. Y entonces el coseno de alfa, voy a despejar el coseno de alfa, es igual a 12 dividido esto que está multiplicando con el coseno pasa a dividir 6 raíz de 7. Y por último, recuerden que para despejar una función trigonométrica se toma su función inversa. Me voy a pasar acá para no pasarme al otro lado del problema siguiente. Entonces me quedaría que el ángulo alfa es igual al coseno inverso. ¿Es igual al coseno inverso de quién? Es igual al coseno inverso de 12 dividido 6 raíz de 7. Por lo tanto, ya solo introduzco esos valores a mi calculadora y me quedaría shift cos, coseno inverso de 12 dividido 6 por la raíz cuadrada de 7. Entonces el resultado que me va a dar va a ser 40.89 grados. Ok, el ángulo alfa vale 40.89 grados. Miren, ya lo calculamos. Excelente, ¿no? Ya tenemos el lado C y ya tenemos un ángulo. Ahora nos hace falta calcular el ángulo beta. Pero el ángulo beta es fácil de calcular porque la sumatoria de los tres ángulos debe de dar 180. Entonces vengo y digo que alfa, o sea, 40.89 grados más beta no lo conozco, más gamma si lo conozco, el problema lo daba, vale 60 grados. Entonces la sumatoria de estos tres ángulos debe de dar 180. La única incógnita ahí es B, o beta más bien. 60 más 40.89 son 100.89, que es igual a 180. Por lo tanto, beta es igual a 180 menos 100.89. Por lo tanto, beta es igual a 79.11. Solo chequemos, 180 menos 100.89 es 79.11, ¿correcto? Ahí está. 79.11 grados. Listo.
Ya calculé el ángulo beta, ya calculé el ángulo alfa y también ya calculé el lado C. Si se dan cuenta, esta es la ley de cosenos. Un poquito tardado porque hay bastante proceso matemático, pero muy fácil de utilizar, ¿no? La solución alternativa, como ya tengo tres lados, media vez tengo tres lados y un ángulo, entonces pude haber utilizado la ley de senos, ¿verdad? O sea, la ley de cosenos me sirvió para calcular el lado C, pero hubiese sido más sencillo calcular cualquiera de los otros dos ángulos usando la ley de senos. También se puede hacer. Vean cómo lo hubiéramos hecho usando la ley de senos. Media vez ya tengo C y eso es lo que nos salva. Voy a calcular alfa. Alfa, como es un ángulo, seno de alfa dividido su lado opuesto. ¿Quién es su lado opuesto? Es A, que vale 2. Es igual a el seno de un ángulo conocido, que sería seno de 60 grados, dividido su lado opuesto. Afortunadamente ya conocemos C, porque con la ley de cosenos calculamos esa C. Eso vale raíz de 7. Entonces, despejo, ¿sí? Voy a despejar acá. Entonces, el seno de alfa es igual a el 2, que va a multiplicar con el seno de 60 grados, dividido la raíz cuadrada de 7. Por lo tanto, alfa es igual al seno inverso de 2 multiplicado por el seno de 60 grados, dividido la raíz de 7, ¿verdad? Dividido la raíz de 7. Lo único que tengo que hacer es introducir esos valores a la calculadora, siempre usando los paréntesis. Entonces me quedaría, si ustedes quieren, para poder apoyarles, vamos a usar nuestra calculadora acá. Entonces me quedaría seno inverso, shift, sin, de una división de 2 multiplicado por el seno de 60, cierro el paréntesis de ahí arriba, bajo, dividido la raíz de 7. Paso a este lado, cierro el paréntesis y le doy igual y me queda 40.89. ¿Se dan cuenta? Es el mismo resultado. Alfa es 40.89 grados. O sea que media vez ya tengo mucha información, puedo utilizar la ley de senos porque es más sencillo. Y se dan cuenta, nos evitamos hacer todo este trabajo. Son dos opciones, ¿verdad? Y ya tenemos ahí nuestras dos respuestas. Veamos este ejemplo número 2. Bueno, aquí sí nos pusieron en jaque, porque no nos dieron ningún ángulo, solo nos dieron lados. Un lado vale, lo vamos a dibujar así. Un lado vale 4, le voy a poner a este, por la forma de la figura, le voy a poner a este que este vale A, vale 4, de que este lado de acá vale 6, porque es el más larguito, y que este lado de acá vale 3. Miren que qué problema, qué problemón, porque no hay ningún ángulo, no hay ningún ángulo. Entonces voy a asignar por donde coloqué las letras. Este sería alfa. Ven aquí, hay una letra que no coloqué bien, que es esta, porque aquí tendría que ser B, porque ese es el dato del problema. Si ese es B, entonces este de acá es beta, y este de acá es alfa, y este de acá es gamma. ¿De acuerdo? Listo. No hay ningún ángulo. Decidamos calcular un ángulo. Ah, bueno, entonces calculemos este. Calculemos alfa. ¿De acuerdo? Si quiero calcular alfa, entonces voy a mi fórmula y voy a hacer lo siguiente. Siempre el que está enfrente quedaría solito. Quedaría solito. Y quedaría 4 elevado al cuadrado. De una vez. Media vez, ya sé que este es el que está enfrente, entonces queda 4 elevado al cuadrado. Recuerden que aquí la incógnita va a ser el ángulo. Ahora me concentro en todo esto. En todo eso. Me concentro solamente en eso. Porque el resto de la fórmula va a depender de ello. Sería 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. O sea, este al cuadrado y este al cuadrado.
Después le resto 2 veces esos mismos valores, multiplicados esos mismos valores, por el coseno del ángulo entre ellos. Y el ángulo entre ellos es alfa. Y si nos damos cuenta en esta expresión, el único valor que no se conoce es alfa. ¿Ya se dieron cuenta? Repito. Este valor quedó solito porque es el que está enfrente al ángulo que voy a calcular. Recuerden que estamos en ley de cosenos. Quedó solito, 4 al cuadrado. Después tomé el cuadrado de estas dos cantidades que aquí están y le resté el doble de la multiplicación de estas mismas dos cantidades, o sea, el 3 y el 6, por el coseno del ángulo. Opero, porque ya lo que procede ahorita es operar. Esto es 16, esto es 9, esto es 36, 2 por 3 es 6, 6 por 6 es 36, coseno de alfa. Ojo que no puedo aquí. No puedo restar 36 con menos 36 porque este está acompañado del coseno, o sea, no se puede. Mucho cuidado con eso. Sigo operando, aquí me queda 16, 36 más 9 me da 45, menos 36 por el coseno de alfa. Arreglo todo este término que está restando, pasa a este lado a sumar, que haría 36 por el coseno de alfa, que es igual, el 45 se queda en su lugar. El más 16 viene como menos 16. Esto me queda 36 por el coseno de alfa. Es como trabajar una ecuación. De hecho es una ecuación. A 45 le quito yo 16. Obviamente me va a quedar 29. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 29 dividido 36. Por lo tanto, alfa es igual al coseno inverso de 29 dividido 36. Introduzco eso a mi calculadora, o sea, voy shift cos, coseno inverso de 29 sobre 36. Y el resultado que me queda es 36.34. 36.34 grados. Listo, alfa ya fue calculado. Alfa vale 36.34 grados, ¿verdad? Aquí sí obligatoriamente había que utilizar la ley de cosenos, porque no podía usar la ley de senos, imposible. En la ley de senos obligatoriamente hay que tener un ángulo. Eso sí, no queda de otra. Entonces aquí ya tengo el ángulo alfa. Como ya tengo los tres lados y ya tengo un ángulo, ¿qué les parece usar la ley de senos para hallar el otro ángulo, verdad? Para no complicarme la vida. Entonces me quedaría así. ¿Qué les parece calcular ahora el ángulo beta? Voy a hallar el ángulo beta, pero usando la ley de senos, porque en la ley de senos ya me di cuenta que es más cortita. Entonces digo seno de beta dividido su lado opuesto. ¿Quién es su lado opuesto? Es 3. O sea, dividido 3. Es igual a el seno de un ángulo conocido. ¿Cuánto es el seno de un ángulo conocido? El ángulo conocido es alfa, porque ya calculé alfa y es 36.34. Entonces me queda 36.34 dividido su lado opuesto. ¿Quién es el opuesto de alfa, que es el ángulo conocido? Su lado opuesto es 4. Listo. Por lo tanto, hago el despeje. Entonces me queda seno de beta es igual el 3 que pasa a multiplicar con el seno de 36.34. Lo divido dentro de 4 y despejo. Beta es igual a el seno inverso, recuerden que así se despeja un seno o una función trigonométrica, seno inverso de 3 por el seno de 36.34 dividido 4. Entonces beta es igual, ya solo introduzco esos valores a la calculadora, seno inverso de 3 por el seno de 36.34 dividido 4, cierro paréntesis, y entonces me queda, vamos a verificar qué nos está pasando aquí, qué nos está pasando acá. Vamos a ver, seno inverso de 3 por el seno de 36.34 dividido 4. ¿Estamos? El resultado es 26.39 aproximadamente. ¿Vean?
ya tengo el ángulo beta. Usé la ley de senos porque como ya tenía muchos datos, entonces era más favorable usar la ley de senos. Y para culminar, me hace falta el ángulo gamma. Pero como ya tengo estos dos, entonces solamente hago la resta de la propiedad de los 180 grados. Yo ya sé que el ángulo alfa, que vale 36.34, o sea, si yo sumo 36.34 con el ángulo beta, que vale 26.39, con el ángulo gamma, que no se conoce, debe de dar 180. Entonces solamente opero. Me queda 36.34 más 26.39 y me da como resultado 62.73. 62.73 más gamma, que es igual a 180. Por lo tanto, gamma es igual a 180 y le voy a restar 62.73. Por lo tanto, gamma es igual a 180 menos 62.73 sería 117.27 grados. Listo. Acabamos de resolver este triángulo. Este triángulo era específico o era especial porque no conocía ninguno de los ángulos. Solo conocía los lados. Entonces obligatoriamente tenía que empezar por ley de cosenos porque solo así calculaba un ángulo. Ya teniendo un ángulo puedo usar la ley de senos para calcular el otro ángulo y ya después puedo utilizar la propiedad de la sumatoria de ángulos dentro de un triángulo para hallar el tercer ángulo, ¿no? Y ahí está nuestra respuesta. Para terminar esta parte de la ley de cosenos, vamos a resolver este problemita que dice acá. Dice, longitud de un tensor. La altura de una torre de radio es de 500 pies. Aquí está nuestra torre de radio. Y el terreno a un lado de la torre tiene una pendiente hacia arriba a un ángulo de 10 grados. Vean que aquí está una pendiente, una subidita que tiene un ángulo de 10 grados. ¿Qué longitud debe tener el cable tensor? O sea, ¿qué longitud debe tener el cable tensor si debe unir la punta de la torre y un punto en el lado con pendiente de 100 metros? O sea, aquí está la punta de la torre y debe de unirse acá a una clavija o a un perno que esté aquí en el camino, no a un tornillo. La punta de la torre y un punto en el lado de la pendiente a 100 metros de la base. O sea que a 100 pies, perdón. Aquí hay un error de escritura, chicos. Porque aquí dice 100 metros y en la gráfica dibujan 100 pies. Entonces, vean que hasta los libros se confunden. O sea, ustedes no tengan pena a veces en confundirse porque está bien. Porque eso es muestra de que están aprendiendo. Aquí tiene que ser pies. ¿Va? Porque aquí está el dato. Bueno. De la base de la torre. Y la otra pregunta es qué longitud debe de tener el segundo cable tensor si debe conectar un punto en la mitad de la torre con otro a 100 pies del plano. O sea, hay otro cable que se va a colocar acá a la mitad de la altura de la torre y a una distancia de 100 pies de la base de la torre. ¿Sí? Ahí estamos. O sea que están preguntando cuánto vale la longitud que aquí le voy a poner A y aquí le voy a poner B. Para poder entender mejor voy a sacar los triángulos. ¿De acuerdo? Voy a sacar los triángulos. Y voy a empezar calculando el lado A. Y veamos qué sucede. Bueno, entonces voy a sacar la figurita y la figurita me quedaría así. Donde yo sé de que aquí van a haber 100 pies. ¿Por qué aquí hay 100 pies? Pues porque aquí dice que vamos a estar a una distancia de la torre. Conectar un punto a la mitad de la torre con otro a 100 pies en el lado del plano. O sea, de acá para acá. A 100 pies. Y dice que como es la mitad de la altura de la torre, a la mitad, si toda la torre mide 500 pies, entonces acá estaría solamente la mitad. O sea que de acá para acá abajito yo tendría 250 pies. Miren que qué bonito porque ni siquiera hay que utilizar trigonometría. Porque yo quiero calcular este lado. Y entonces únicamente utilizo el teorema de Pitágoras. Como es una hipotenusa lo que quiero calcular, entonces es una suma de los dos catetos. O sea, 250 al cuadrado más 100 al cuadrado. Listo. Ahí está. Acabo de utilizar mi teorema de Pitágoras.
O sea, a partir de ahora yo tengo que ver si utilizar trigonometría del triángulo rectángulo, o utilizar ley de senos, o utilizar ley de cosenos, o utilizar únicamente triángulos semejantes, o utilizar teorema de Pitágoras. Pues tengo que identificar qué datos tengo y tomar una decisión. Entonces, la longitud de ese cable debe de ser de 269.26 pies. Y con esto contesté el inciso B, ¿sí? Porque esto corresponde, acabo de contestar yo primero el inciso B, no importa el orden, siempre y cuando las cosas se hagan correctamente. La longitud que debe tener el segundo cable tensor, si debe conectarse a la mitad de la torre, aquí está, 250 pies, porque todo mide 500, dice a la mitad de la torre con otro a 100 pies en el lado plano. Aquí está. Se debe conectar acá. A 100 pies del lado del plano. Ahí estamos. Ya está resuelto el inciso B. Nos fuimos en contra, ¿no? Ahora veamos cómo resolver el inciso A. Bueno, en el inciso A, si ustedes se dan cuenta, también hay un triangulito. Podemos dibujar un triangulito ahí. ¿Ya se fijaron? ¿Podemos dibujar un triangulito? Claro que sí. Y ese triangulito quedaría un poquito torcidito. Así quedaría. Eso garantiza, bueno, esa figura garantiza que no es un triángulo rectángulo. Aquí, ¿por qué sí es un triángulo rectángulo? Porque aquí chequen que como el suelo es plano y la torre es vertical, entonces ahí se formaban 90 grados. Por eso es de que yo trabajé ahí el teorema de Pitágoras. ¿Por qué no sucede esto acá? Porque aquí no va a haber 90 grados, dado que la subidita está generando problema, ¿verdad? La subidita está generando problema. Entonces, yo sé que aquí mide 100 pies, porque esa es la distancia que acá muestra en la figura, de que toda esta vertical, chequen, toda esta vertical, como es toda la altura de la torre, vale 500, ¿verdad? Vale 500, son los dos datos que tengo. Y el ángulo que está acá, es 80 grados. Y este es el lado B que me están preguntando. Ahora la pregunta es, profe, ¿y por qué 80 grados? Pues sencillo, relación de ángulos. Relación de ángulos, cheque. Si aquí hay 10, bueno, si todo este cuadrante se hubiese bajado de manera recta, ¿sí? Si hubiese bajado de manera recta, vea, acá habrían 90 grados si estuviera debajo del suelo. Aquí habrían 90. Pero como se elevó 10 grados, o sea que de los 90 le estoy quitando 10. Por lo tanto, ese ángulo que se va a mostrar dentro, acá dentro, va a ser únicamente 80. Y si yo le sumara los 10, pues completan los 90, ¿no? Y por eso coloqué 80 grados. Como ustedes se dan cuenta, aquí están conectados lados adyacentes, porque esos son lados adyacentes al ángulo de 80. Entonces, obligatoriamente tengo que utilizar la ley de, me dicen, la ley de cosenos, Porque recuerden que aquí tengo dos lados que son lados adyacentes al mismo ángulo, ¿sí? Al mismo ángulo. Por eso voy a usar la ley de cosenos. Entonces es sencillo, como quiero calcular el lado desconocido, que es B, es igual a los dos lados que están adyacentes al ángulo, que sería 500 al cuadrado más 100 al cuadrado. Recuerden, tener siempre presente el concepto, menos 2 veces la multiplicación de esos valores, que sería 2 veces 500 por 100, por el coseno del ángulo entre ellos. El concepto es lo que hay que aprenderse, por el coseno del ángulo entre ellos. El ángulo es de 80 grados. Y como recuerden que eso estaba elevado al cuadrado, entonces se saca la raíz. Y como ya son cantidades muy grandes, entonces puedo utilizar mi calculadora. Raíz cuadrada de 500 al cuadrado más 100 al cuadrado. Recuerden dejar todo entre paréntesis, menos 2 por 500. Si alguien tiene problemas de cómo escribir las cantidades, pues solo me avisa y yo puedo guiarle, ¿no? El resultado final de hacer toda esa operación es 492.58 pies, porque de pies estamos hablando. Obviamente el cable B tenía que ser más grandecito, pues porque
cubría toda la altura de la torre, ¿verdad? Este solo medía 269 pies y este mide 492. ¿Vean? Y resolví un problemita utilizando la ley de cosenos. ¿De acuerdo? Utilicé la ley de cosenos. ¿Verdad, muchachos? Entonces, muy sencillo. ¿Qué hubiese pasado si el ángulo, en vez de colocarlo aquí, en vez de que el problema me hubiese mandado un ángulo aquí y me hubiese dado el ángulo acá, por ejemplo? Híjole, miren, este ángulo con este lado son opuestos. Entonces me convendría utilizar la ley de senos, porque cuando hay ángulos, hay un ángulo opuesto a un lado, entonces es más conveniente utilizar la ley de senos. Pero no era el caso. El caso era de que allí estaba 80 grados y entre esos 80 grados están conocidos los dos lados, entonces obligatoriamente era la ley de cosenos, ¿verdad? Ya saben que si quiero calcular cualquiera de los otros ángulos, media vez ya tengo un ángulo, entonces puedo utilizar la ley de senos, ¿verdad? Ahorita porque ya tengo los tres lados, ya podría utilizar la ley de senos. Pero el problema no me pide nada de ángulos, entonces únicamente estas son las respuestas. En un siguiente video vamos a trabajar más problemitas donde vamos a utilizar ley de senos y ley de cosenos. Recuerden, chicos, de que se van a asignar dos tareas. Las personas que se conecten a las clases virtuales solo van a hacer una parte nada más. Y los que no se conecten van a tener que hacer las dos partes de la tarea de esta semana, ¿verdad? Entonces nos conviene que veamos los videos completos, que hagamos lo que tengamos que hacer, que nos conectemos a nuestras clases virtuales y entonces se reduce la carga de trabajo, ¿verdad? Y esta historia continuará, muchachos.